Bueno, a continuación vamos a hablar de los glaucomas pediátricos inusuales. Yo soy la doctora Karen Suárez. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca del glaucoma primario asociado a enfermedades sistémicas. A continuación se muestran unas tablas en las que nos indican las diferentes etiologías según la clasificación y las vamos a ir viendo específicamente. Entonces, vamos a comenzar con el síndrome de rubiola congénita. Estas complicaciones se van a presentar en el 50% de recién nacidos de madres infectadas durante el primer trimestre. Entre los hallazgos oftalmológicos vamos a encontrar una retinopatía pigmentaria en un 25 a 40%, cataratas del 14 al 30%, microftalmia en un 10%, atrofia del nervio óptico en un 10%, queratitis corneal en un 8% y glaucoma infantil de un 5 a 10%. Entonces, la presentación clínica va a ser una opacificación de la córnea bilateral. Importante diferenciarla de los leucomas de rubiola permanente y de una opacificación corneal transitoria que se observa en algunos lactantes. Eh, También va a cursar con un iris hipoplásico diáfanos y en la gonioscopía vamos a encontrar una inserción anterior del iris, cambios pigmentarios y aumento de la opacificación del tejido interno del ángulo de filtración. Bueno, en el tratamiento puse la goniocirugía con un signo de interrogación, porque nos vamos a dar cuenta a medida que vamos viendo las demás patologías que el tratamiento de primera línea siempre es médico, ya que la cirugía pues no suele tener el efecto deseado. Y si se decide realizar cirugía, pues va a ir de la mano siempre con un tratamiento médico. Ahora vamos a hablar del nevus inflamatorio de los párpados con glaucoma. Bueno, este va a ser un componente del síndrome de Sturge-Weber, del síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber y telangiectasia congénita de Curtis-Marmot. Entonces, en el síndrome de Sturge-Weber, el glaucoma se va a asociar con un nevo flamígero facial y un defecto vascular leptomeningio. Por lo general, la afectación es hemifacial. Si el nevo llegase a ser bilateral, el glaucoma también va a ser bilateral. Se asocia con disminución de la agudeza visual, anisometropía y anomalías del disco. En la conjuntiva vulvar podemos encontrar vasos finos y tortuosos. La córnea va a estar agrandada, va a haber presencia de estrías de Hub, pero estos son poco frecuentes. Puede haber un engrosamiento de la coroides en presencia de un hemangioma coroideo. Importante mencionar que cuando el paciente pasa de una posición sentada a una más reclinada, la presión intraocular va a sufrir un cambio que en otros tejidos o tipos de glaucoma pueden ser normales. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque la presión se va a aumentar debido a una distensión rápida, probablemente por la presencia de un hemangioma intraocular, específicamente en la coroides. Entonces, después de un tiempo, el ojo regresa a su presión intraocular normal porque hay una expulsión lenta de este volumen y, digamos, una compensación en conjunto con el humor acuoso. El tratamiento, pues, beta-bloqueantes, mióticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, no responde bien a un tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a hablar de la gonodigenesia iridocorneal con glaucoma. Bueno, estas van a ser malformaciones en la córnea, iris y ángulo. Y aquí vamos a encontrar al embriotoxón, anomalía de Axenfeld, anomalía de Riggers, anomalía de Peters. El desarrollo del glaucoma depende del grado de obstrucción de salida del humor acuoso por tejido iridocorneal que recubre la malla trabecular o anomalías en los canales de salida. Ahora vamos a hablar del embriotoxón sin adherencias del iris. Pues bueno, el embriotoxón es un engrosamiento anormal del borde periférico de la membrana de Essen en la línea Schwalbe. Esta es la anomalía más leve y común. Puede ser una embriotoxón simple o displasia corneal marginal y por lo general no se asocia al glaucoma. Ahora tenemos el embriotoxón con adherencias congénitas entre el iris periférico y la córnea, pero pupila normal. Entonces, la característica principal es esta adherencia congénita del ángulo entre la línea de Schwalbe y el iris periférico por hebras de tejido. Estas hebras de tejido pues, son como unos hilos de carácter variable. En algunos ojos pueden ser un material avascular refráctil, como partículas
de la membrana de Descemet y en otras consiste en un estroma del iris avascular. Entonces, el estroma del iris puede estar normal, atrófico o dividido. El cristalino puede estar claro en presencia de cataratas y esta presencia de herencias pueden estar en ojos no glaucomatosos de adultos o niños, en ojos que tenían lo que parecía ser un glaucoma ángulo abierto en adultos y en ojos con glaucoma congénito o infantil. Ahora vamos a hablar del embrotoxón con adherencias congénitas entre el iris periférico y la córnea, pero además anormalidades de la pupila. Entonces va a ser un embrotoxón posterior con inserción a través del ángulo desde el iris a la córnea y la malla trabecular, a menudo con hipoplasia del estroma del iris, anomalías de la pupila como corectopia, puede ser puntiaguda, en forma de hendidura, ectropinuviae o policoria. Pues va a tener una base hereditaria, el riesgo de glaucoma es del 50% presente en la infancia o adquirirse posteriormente, con un mayor riesgo en pacientes que presentan cambios progresivos del segmento anterior. El tratamiento, beta-bloqueantes, inhibidores de la anhidrasa carbónica y cirugía. También se propone la trabeculotomía con uso coadyuvante de mitomicina C. Ahora vamos a hablar del síndrome óculo-cerebro-renal o síndrome de Lowy. Este se va a caracterizar por un retraso mental, hipotonía, acidosis sistémica, raquitismo y efectos oculares, incluidos el glaucoma. En la gonioscopía vamos a encontrar un ángulo abierto con una malla trabecular gris, normal, sin procesos anormales del iris. Las bandas del cuerpo ciliar anormalmente estrechas y la visibilidad de la espolona escleral variable y a menudo limitada. El tratamiento de beta-bloqueantes e inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ahora vamos a hablar de la neurofibromatosis. Entonces, esta patología cursa con las características manchas café con leche, gliomas del nervio óptico y los nódulos de Lisch. Cuando presentan glaucoma es de un tipo infantil y una de las complicaciones oculares menos comunes, cuando está presente, pues va a presentar como un glaucoma congénito. El glaucoma se va a asociar con un desarrollo de un neuroma plexiforme del párpado superior. El globo y la córnea van a estar agrandados. Puede haber un tejido subconjuntival pálido anormal que nos puede indicar o hacer sospechar en un neurofibroma de la conjuntiva. Va a cursar con ectropión uveae y en la gonioscopía vamos a encontrar un iris de inserción anterior, un espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar por lo general ausentes y una banda de malla trabecular estrecha. El tratamiento médico y el pronóstico va a ser malo si hay miopía alta y glaucoma simultáneamente. Ahora vamos a hablar del síndrome de Stickler-Rubenstein-Taibi y de Marfan. Entonces pueden presentar una enfermedad glaucomatosa que se asemeja al glaucoma infantil primario. La agoniotomía suele funcionar en estos síndromes. El síndrome de Stickler también puede estar asociado con un glaucoma ángulo abierto infantil congénito que responde menos a la agoniotomía que cuando el glaucoma es congénito. Rara vez se observa el glaucoma infantil en el síndrome de Marfan. Vamos a hablar ahora de los trastornos del espectro de Silviger. Entonces, este es un glaucoma infantil en el síndrome hepatocerebrorenal. En la gonioscopía vamos a encontrar una mala definición del espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar sin procesos anormales. Y el tratamiento, pues, médico. Ahora vamos a hablar del glaucoma primario con anormalidades oculares profundas. Entonces, tenemos a la aniridia congénita. La aniridia congénita es una enfermedad hereditaria con múltiples efectos congénitos y adquiridos, que se complica en el glaucoma del 6 al 75% de los pacientes afectados. Es un componente del síndrome de WAF y en la clínica pues vamos a encontrar defectos del iris, disminución de la agudeza visual, nistagmo, epiteliopatía corneal periférica, córneas pequeñas, cataratas, discos pequeños, hipoplasia foveal del nervio óptico y glaucoma. Estas córneas pequeñas, a menudo con diámetros horizontales de 10.5 a 11 milímetros, y la capa epitelial es constantemente anormal. En la gonioscopía vamos a encontrar un muñón del iris como un remanente, y pues en caso de que haya este remanente, este iris va a ser carente de criptas, un collarín ausente o incompleto, corectopia leve, ectropión oviae parcial.
Ahora vamos a hablar específicamente del glaucoma en la aniridia. Se presenta el glaucoma en un 50-75% y va en relación con el grado de obstrucción visible. Esto evaluado a través de la gonioscopía de la porción de filtración de la malla trabecular corneoescleral. En algunos ojos, solo la porción estromal del muñón del iris está hacia adelante y se adhiere, cubriendo la banda ciliar, el espolón escleral y la malla trabecular en grado variable. Puede haber un componente leve y un componente moderado. La presión intraocular se eleva más tarde en la infancia. Las córneas por lo general no están agrandadas y se desarrolla más tarde en la niñez que en la infancia. Entonces, para el tratamiento de la aniridia va a depender, pues, en el estadio en que se encuentre. Si hay una presión intraocular normal, un examen estable y no evidencia de un cierre progresivo del ángulo, pues únicamente observación. Si la presión es normal o comienza a elevarse con cambios sugestivos de un cierre progresivo del ángulo, pues se considera una goniotomía profiláctica y tratamiento médico para la presión intraocular elevada. Si hay un glaucoma con un cierre del ángulo avanzado, pues vamos a tratar con supresores del humor acuoso y mióticos. Y la trabeculotomía con antimetabolitos activante mitomicina C. Ese tipo de glaucoma responde bien a los mióticos como la pilocarpina. Ahora vamos a hablar de la eh, coniotomía profiláctica. Pero previo a esto, importante mencionar, pues, que a pesar de que no hay esfínter del iris, específicamente del esfínter pupilar, entonces nos preguntaríamos en qué sitio harían su efecto las gotas mióticas, ¿verdad? Entonces, por lo general, o se dice que tienen su efecto sobre el músculo ciliar, induciendo una mejora en la facilidad del humor acuoso a través de aquellas porciones de la malla trabecular que no están obstruidas. Entonces, ¿para qué utilizamos la goniotomía profiláctica? Para una eliminación temprana de las inserciones, para prevenir cambios en el tejido de filtración. Los pacientes candidatos son los que no han desarrollado glaucoma aún, pero experimentan anomalías en el ángulo. Entonces, el borde anterior del tejido que se extiende sobre la malla trabecular se engancha con la punta del cuchillo y luego con un movimiento del cuchillo paralelos al eje visual y circunferenciales, el tejido se quita de la pared angular y un surco profundo. Entonces se crea entre el muñón del iris y la malla trabecular. Entonces, mediante la eliminación temprana de estas inserciones, pues prevenir estos cambios antes de que se formen sinequias que ya no puedan ser pues corregidas. Por lo general se realizan en dos etapas. Ahora el glaucoma con síndrome de ectropión del iris congénito. Entonces esto va a estar presente en el síndrome Axenfeld-Rieger, el síndrome endotelial iridocorneal, en la aniridia parcial, en la neurofibromatosis tipo 1, en la iridogoniodisgenesis, que es causa del glaucoma infantil. Por lo general es unilateral, se da en la primera infancia, hay una simetría corneal, puede haber ptosis leve asociada. En la gonioscopía se va a encontrar un iris que se inserta en la parte anterior de la malla trabecular, parcial o completa circunferencial. El espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar no están presentes, pero puede estar presente cierta prominencia de la línea Ishbal. El tratamiento va a ser con cirugía de filtración. Ahora pues tenemos aquí una tabla de los anteriores síndromes mencionados, en el que nos indica, pues, por ejemplo, el síndrome de Axenfeld-Rieger tiene una transmisión autosómica dominante, la anomalía de Peters, casos hereditarios, la neurofibromatosis también autosómica dominante, al igual que la aniridia. El ectropión ovoide congénito no es heredado, por lo general bilateral, con agrandamiento corneal. Y la hipoplasia familiar del iris, también un componente autosómico dominante, entonces nos podemos dar cuenta que la mayoría de estas patologías por transmisión dominante. Ahora vamos a hablar de la disgenesia iridotrabecular o pues, la hipoplasia del iris familiar. Se va a hacer un glaucoma infantil heredado de aparición esporádica. La presión intraocular puede volverse progresivamente más elevada en la infancia.
El iris tiene ausencia de criptas, fue un agrandamiento del segmento anterior. Y el tratamiento es médico, posterior quirúrgico, como la anatomía y finalmente una filtrante. Ahora vamos a hablar del glaucoma juvenil de ángulo abierto. Hay una elevación significativa de la presión intraocular a los 10 años o hasta la edad adulta temprana. Miopía asociada, el segmento anterior se va a encontrar normal y tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial, que es el glaucoma congénito tardío y casos esporádicos de glaucoma juvenil. Tratamiento pues médico como los betabloqueantes y los inhibidores de la anhidrasa carbónica y siempre se proponen pues la vanotomía y la trabeculectomía. Ahora vamos a hablar del glaucoma pediátrico secundario. Entonces tenemos primero el glaucoma traumático, que su manejo va a ser similar como en los adultos y el ifema va a ser la segunda causa más frecuente de glaucoma después del traumatismo. Entonces, ¿qué debemos prevenir? La tinción corneal, la atrofia del iris, la midriasis permanente y lesión del nervio óptico. Para el control de la presión, pues beta-bloqueantes e inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y para las demás complicaciones, lavado de la cámara anterior, inyección de aire y el uso de activador de plasminógeno trisular. Entonces hay que tener precaución con los efectos permanentes en el ángulo porque es aquí cuando se eleva el riesgo de un glaucoma recurrente. Ahora vamos a hablar del glaucoma secundario de ángulo cerrado en niños. Entonces vamos a tener glaucoma neoplásico. A la cabeza, la principal causa, el retinoblastoma y demás neoplasias como leucemia, santo granuloma juvenil del iris. Entonces, el glaucoma aparece secundario a la rubiosis y cierre de ángulo. Y el bloqueo pupilar por desplazamiento del cristalino hacia adelante por la masa del segmento posterior. Entonces, el principal tratamiento en este tipo de glaucoma pues, es tratar la neoplasia, que es la que está produciendo la elevación de la presión intraocular por los cambios que produce. Ahora vamos a hablar del glaucoma uveítico. Esta es una complicación bastante frecuente, es de aparición aguda, por lo general por uveitis herpética y toxoplasmosis recurrente. La causa más común del glaucoma secundario es la uveitis crónica asociada con artritis idiopática juvenil. El aumento de la inflamación puede causar hipotonía relativa, mientras que el control de la inflamación puede revelar una obstrucción creciente del flujo de salida del humor acuoso por la aparición de una presión intraocular elevada. Si hay bloqueo pupilar, está indicada la irectomía inmediata con o sin goniocinectálisis. Pues uno de los pilares del tratamiento del glaucoma, perdón, de la uveitis son los esteroides, ¿sí? Entonces, hay que tener un balance, ¿no? Entre estamos controlando la inflamación, porque evidentemente necesitamos controlarla y disminuirla, pero siempre vigilar la presión, ya que pues este suele ser una complicación de ese tratamiento. En una uveitis anterior crónica, el ángulo va a estar abierto, puede haber opacificación de la malla trabecular y la banda del cuerpo ciliar en la parte inferior. También hay la formación de sinequias anteriores periféricas. El tratamiento, pues, de bloqueantes, inhibidores de la anhidrasa carbónica, mióticos débiles y gonotomía y cirugía filtrante. Ahora vamos a hablar del glaucoma inducido por el cristalino. Pues el flujo a través de la pupila se obstruye por la entrada del cristalino a la mitad de la pupila. Y el bloqueo pupilar ocurre con el colapso de la cámara anterior y el reposicionamiento adicional del cristalino contra la pared posterior de la córnea. Entonces, en presencia de una iridotomía periférica, el paciente solo tendrá el riesgo de una recurrencia del bloqueo pupilar si el cristalino entra en la cámara anterior. Aquí pues nos mencionas diferentes causas como la ectopia lentis, por el síndrome de Marfan y homocisteinuria. Sin embargo, este evento es más frecuente en pacientes con homocisteinuria que en pacientes con síndrome de Marfan. Como mencioné anteriormente, el principal tratamiento de ectomía periférica también se lo puede tratar con mióticos. Por lo general ocurre de forma abrupta y dolorosa, se asocia con vómitos. Para el control del glaucoma adicional, los betabloqueantes, inhibidores de la anhidrasa carbónica y los agentes osmóticos. Ahora vamos a hablar del glaucoma afáquico. Entonces, el mecanismo para su aparición
Es secundario al bloqueo pupilar o secundario a los cambios crónicos en la malla trabecular que conducen a una alteración del flujo acuoso. Entonces, pacientes en riesgo son aquellos que requieren cirugía de catarata antes de los 2 años y por lo general se va a presentar 3 meses postquirúrgicos en un riesgo de un 20%. En la onioscopía vamos a encontrar una inserción anterior del iris a nivel de la malla trabecular posterior asociada con las cinequias anteriores periféricas finas y una deposición de pigmento fino variable en la malla trabecular. Tratamiento médico con beta-bloqueantes e inhibidores de la anhidrasa carbónica. Por lo general, si una iridotomía quirúrgica permanece después de la cirugía de catarata, este tipo de glaucoma de complicación no suele ocurrir. Los pacientes que tienen cataratas congénitas y que no se someten a la lensectomía rara vez desarrollan glaucoma a menos que se produzca una degeneración del cristalino. Y por último tenemos al glaucoma asociado con retinopatía del prematuro. Entonces es de aparición muy frecuente que complica la retinopatía del prematuro cicatricial y la cirugía por desprendimiento de retina que complica la retinopatía. Es un glaucoma ángulo cerrado, la edad de aparición va desde los 4 meses hasta los 22 años. Muestran anomalías retinianas avanzadas y poseen cantidades variables de formación de membranas perilenticulares y retrolenticulares ecuatoriales. La gravedad suele ser asimétrica. La clínica de inicio, el paciente va a cursar con dolor, ojo rojo, náuseas y vómitos. El glaucoma suele ser severo, hay atrofia segmentaria gris del estroma del iris o necrosis completa, que es una isquemia aguda secundaria del glaucoma. La iridotomía funciona en estos casos como lo hace en el glaucoma ángulo cerrado ordinario, evitando la obstrucción en la pupila y previniendo la acumulación anormal de humor acuoso detrás del iris. Posteriormente también tenemos el tratamiento médico, gonosinequiálisis y lensectomía. Gracias.